Iniciamos entonces con el doctor Norberto Rojas, quien también escribió parte de estos capítulos y se va a referir a las características del mercado laboral formal. Lo comenta la doctora Olga Lucía Costa, experta de la oficina de la CEPAL en Colombia. Bienvenido, doctor Norberto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia. Voy a hacer una breve presentación de las principales características del mercado laboral formal, más como a modo de invitación para que profundicen con mayor detalle a través del libro. La presentación que voy a hacer la voy a dividir como en estas 4 secciones: una pequeña motivación, luego las características generales de la población formal, algunas diferencias regionales y finalmente una estimación del tamaño del sector público que tratamos de hacer con esta información. Empecemos. La motivación un poco ya se ha venido tratando aquí por los anteriores expositores. En primer lugar, pues sí, hay un sesgo importante en los análisis que hacen los expertos del mercado laboral y el gobierno en general, los centros de investigación alrededor del problema de la informalidad. Pero como se ha dicho, pensamos que es importante dimensionar y entender la otra cara de la moneda, que es el mercado del trabajo formal. ¿Y por qué? Por las implicaciones que tiene, como decía el doctor Oviedo, en términos de la productividad de la economía, en términos de lo que implica la formalidad en la calidad del trabajo, en términos de los ingresos, de la estabilidad laboral y también en los recaudos de la seguridad social contributiva. Y en general, lo que implica para el aumento de la productividad de toda la economía. Uno de los elementos importantes para la estabilidad, por ejemplo, de las finanzas públicas, es ese balance en el sistema contributivo que hay en el país y los niveles de informalidad le pegan un poco a la financiación de muchos de los sistemas contributivos que hay en el país, y eso también es un aspecto relevante que creemos, porque ahí es necesario resaltar la formalidad y la productividad como elementos importantes como del análisis y de las políticas públicas como en un segundo paso. Y aquí es donde entra la base de datos del Sistema General de Riesgos Laborales que custodia Fasecolda. Las aseguradoras afiliadas a Fasecolda le suministran periódicamente la información de los afiliados a riesgos laborales, y es una base que está sistemática, que ha venido sistemáticamente construyéndose, que con los años ha mejorado su cobertura y la calidad de la información, y que hoy en día constituye un censo de la población afiliada a riesgos laborales, y creemos, y dado nuestra definición, creemos que es un censo de la población formal del país. Entonces es una información con mucha riqueza analítica, conceptual y también en términos de oportunidad, porque es una información que se recauda con mucha rapidez y tiene un nivel de oportunidad que no tienen otras fuentes de información. Esa es como la principal motivación de este trabajo. Veamos ahora un poco las estadísticas. Como también se ha venido diciendo antes, hay diferentes formas de acercarse a los fenómenos, en este caso a la formalidad. Y dependiendo de qué fuente use, no siempre las cifras son iguales. En algunos casos deberían ser iguales, pero no son iguales, y eso es parte como del debate que uno
que este tipo de análisis permiten, ¿no? Aquí estoy mostrando el nivel y ahora la tasa de formalidad por diferentes fuentes. La primera es la definición de la OIT, que sigue el DANE a través de como fuente de las gran encuestas de hogares, y a partir de los registros administrativos de la afiliación a pensiones, a salud y al Sistema General de Riesgos Laborales. Y como se dan cuenta viendo la gráfica, la fuente que mayor número de personas afiliadas a la formalidad sería en salud. Las fuentes oficiales del Ministerio de Salud muestran que hay en el 2017 12 millones de personas como afiliados contributivos que están cotizantes al sistema. En pensiones 9 millones en 2017 en la definición del DANE, que sigue los criterios de la OIT, y la fuente de aquí de FASECOLDA del sistema de riesgos laborales, 9.6 millones de personas. Ahí es sobre una discusión porque deberían ser más homogéneos, por ejemplo, los datos administrativos, porque uno no se puede afiliar a riesgos profesionales si no está afiliado. Hay algunas excepciones, pero ese es parte como el debate. O sea, es muy posible que, como lo están contando en el Ministerio de Salud, tenga un criterio, como aquí lo medimos, pues lo medimos con un criterio y pues en funciones. Pero es importante como ese debate. Y ahí, pues con estas cifras tenemos estas tasas de formalidad, dependiendo de la fuente de información, y como decía el doctor Oviedo, lo que hicimos fue mezclar los datos administrativos de pensiones, salud, riesgos laborales, o la fuente de información proveniente de las encuestas de hogares en el numerador. Y en el denominador es la población ocupada, que la fuente oficial es la gran encuesta integrada de hogares, para tener la población total. Y el segundo gráfico que les muestra el resultado de la tasa de formalidad para cada una de estas fuentes. Como se da cuenta, pues por el mayor número de personas afiliadas a salud que muestran como cotizantes, pues es la cifra que mayor muestra una tasa de formalidad con el criterio de seguridad social en salud. Y seguida en el 2017 por la tasa de formalidad calculada con la población afiliada a riesgos laborales. Y la que más crece, la tasa de formalidad que más crece, es la que se observa con el Sistema General de Riesgos Laborales. En parte más adelante les mostraré por unos desarrollos legislativos que se han dado y que han hecho que la afiliación a riesgos laborales se haya disparado. Y esa gráfica precisamente muestra como esa evolución desde el 2009 al 2017 de la tasa de formalidad medida por las cifras del sistema de riesgos laborales. Y muestra como dos hitos, muestra cómo ha sido la dinámica en general y muestra como dos hitos legislativos que han impactado como esa dinámica. Aquí la línea azul es la cifra con los datos de FASECOLDA de riesgos laborales. La línea punteada es la con cifras de afiliación a pensiones. La dinámica es similar y lo que uno observa es ahí hay dos líneas que muestran dos desarrollos legislativos. La ley 1562 del 2012, que es la ley que reglamenta el Sistema General de Riesgos Laborales, y que en ella se estipuló la obligatoriedad de que todas las personas afiliadas a una empresa o con un contrato de trabajo de prestación de servicios de más de un mes, obligatoriamente deberían ser afiliados al sistema de riesgos laborales, cosa que hasta ese momento no era obligatorio. Las personas con contratos de prestación de servicios no tenían obligatoriedad. Y la segunda es la reglamentación de la reforma laboral o reforma tributaria, Ley 1607 de 2012, que estipuló que
le quitó las cargas parafiscales a la nómina pagada directamente, es decir, que por nómina ya no se pagaba ni la contribución a las cajas de compensación, en un principio a las cajas de compensación, al SENA y en un segundo momento a la salud de todos los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Entonces eso era un debate que los que estudian como Estefano y Olga y muchos otros que estudian el mercado laboral durante mucho tiempo se había dicho que eso tenía consecuencias en términos de la creación de empleo y de la formalidad, porque un impuesto directo a la nómina tiene esas consecuencias nocivas sobre la creación de empleo y la formalidad. Y si uno ve, pareciera, por ejemplo, si ve esto simplemente es una gráfica, no es causalidad, pero deja mostrar que sí, a partir de esos desarrollos, sí, la serie de afiliación a la formalidad o la formalidad sí aumentó, y es muy posible que esto muestre alguna evidencia de que sí quitar los impuestos directos a la nómina pudo haber favorecido la formalidad, pero adicionalmente si miramos los datos de generación de empleo y de tasa de desempleo, en estos años, después de la legislación, después del 2012-2013, el país vivió unos momentos de desaceleración económica que en otros momentos históricos del mercado laboral de trabajo hubieran implicado mayores tasas de desempleo y mayores niveles de desempleo. Y es posible que faltaría, esto aquí se abre como una agenda de trabajo, de investigación, si estas reformas legislativas han tenido también implicaciones en eso. Bueno, miremos unas características generales. Esta es la evolución de los datos, con los datos de FASECOLDA, de la tasa de formalidad por género. Las mujeres es la línea azul y la línea punteada es la tasa de formalidad para los hombres. Si vemos al principio de la serie, la tasa de formalidad masculina era mucho mayor, pero progresivamente la tasa de formalidad de las mujeres fue aumentando y al final de la serie, para 2017, ya habría una mayor formalización de las mujeres, que es un hecho relevante en términos de equidad de género. En términos para mirar la formalidad por rangos de edad, pues la gráfica muestra que la afiliación a la formalidad sigue como un ciclo de vida laboral en donde en los años de la madurez aumenta la formalidad y va descendiendo al final de la vida, pero por ejemplo en las personas de 56 a 65 años aumentó considerablemente la formalidad, que también es un hecho importante. Esta es la tasa de formalidad construida, como les he venido diciendo, teniendo como referencia la población del DANE. Aquí está la población independiente afiliada a riesgos laborales sobre la población independiente en las encuestas de hogares, y si bien ha venido creciendo de menos del 1% en 2009 a casi el 4%, todavía la tasa de formalidad de la población independiente es muy, muy, muy bajita. Esta otra cifra muestra como otra de las cosas que se han dicho aquí, y es la tasa de formalidad por los sectores económicos. El sector económico con mayor formalidad es el sector empresarial y financiero, con una tasa casi del 100%, si se tiene en cuenta como referencia a la población ocupada en ese sector como fuente la encuesta de hogares, y construcción está con una tasa de formalidad por encima de servicios e industria, que fue un debate que tuvimos porque la intuición le dice que la formalidad del sector construcción como que no es más precaria, y se validó la información, y realmente estos son datos administrativos, y ese es el resultado. Y lo que creemos es que cuando las encuestas de hogares es una encuesta probabilística, con un informante que no necesariamente es el informante directo, sino el informante idóneo, cualquiera que esté en la casa adulto, y ni siquiera el mismo trabajador de la construcción sabe si está afiliado a riesgos laborales. Es muy probable que cuando le preguntan el encuestador del DANE, él no tenga idea que está afiliado a riesgos laborales,
pero que la empresa, la constructora, sí sabe los riesgos que corre si no lo afilia. Entonces es probable que ahí también, pero también es un debate y para mirar en más detalle este tipo de cosas. En términos de IBC, este gráfico nos muestra para los 2 años, el 2009 y el 2017, la estructura del índice base de cotización en términos de salario mínimo. Y miramos que entre estos 2 años pasó del 75% al 77% el porcentaje de trabajadores formales que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos. Como decía el doctor Botero, nuestra economía es una economía en términos laborales un poco precaria, con niveles muy altos de personas devengando entre 1 y 2 salarios. Por eso él apuntaba a la importancia de la discusión del salario mínimo. En términos de diferencias regionales, pues este gráfico simplemente avala todas esas diferencias regionales que existen en nuestro país. Nuestro país es un país de regiones con grandes desequilibrios regionales y el mercado de trabajo no es un sector que se escape de esos desequilibrios, y muestra que Bogotá pues, es la región que tiene la tasa de formalidad más alta, seguida del 71% en 2017, seguida por el eje cafetero, y ahí para abajo es interesante ver la formalidad de la zona Caribe, que llega al 24%. Es una región que tiene una buena dinámica de creación de empleo, tasas de desempleo bajas, pero que los datos muestran que es un desempleo probablemente precario porque las tasas de formalidad son bajitas. Bueno, términos entre regiones y eso, el diferencial entre hombres y mujeres muestra en casi que ha habido una convergencia en las tasas de formalidad entre hombres y mujeres a favor de las mujeres, y que en muchas regiones incluso las mujeres logran mejorar la tasa de formalidad de los hombres. Y este es el último, rápidamente, nos pareció interesante porque teníamos un censo, es un censo el que tiene uno con la base de riesgos profesionales, y hay un debate de cuál es el tamaño del sector público. Ese es un debate que incluso la reciente Comisión de Gasto Público dejó abierto, porque en esa comisión se llegó a la conclusión de que hay cierta duda, no se sabe exactamente cuál es el tamaño del sector público, dado las dificultades que existen para centralizar y en términos de sistemas de información. Entonces, rápidamente, para terminar, voy a darle estos datos que nos parecieron interesantes. La metodología para identificar los empleados del sector público, llegó de que esa cifra, esa serie, la serie azul, muestra cómo han ido creciendo en términos absolutos las personas afiliadas a riesgos profesionales que se identificaron como ser trabajadores del sector público. Después del decreto 723 que reglamenta la ley que les dije que hacía obligatorio la afiliación, se ve cómo empiezan a crecer el empleo público afiliado a riesgos laborales, y lo que decimos, esa área punteada es como las personas que eran de planta, y la diferencia muy probablemente son los independientes, y lo que muestra es que esto logró sincerar un poco cuánto es la población de planta e independientes, y nos da una idea del tamaño del sector público, que para 2017 era más o menos de 1.127.000 personas, un poco más, como un 29% superior a la cifra que con datos oficiales y con datos de la función de la Comisión del Gasto Público se tenía, es decir, que casi un 29% más de personas, y muy probablemente, y como les voy a mostrar, son de personas independientes o contratados por prestación de servicios, que es un tema relevante en términos de la discusión actual. Y estas son las últimas 2 gráficas que les muestro para terminar, que muestran cómo la composición del empleo público está dividida entre entidades del orden nacional y entidades del orden territorial. Si se dan cuenta, para 2017, el 61% de los trabajadores del sector público pertenecían a entidades del orden territorial y el 39% a entidades del orden nacional.
Y el siguiente cuadro lo que nos muestra es eso, cómo estaban dentro de los órdenes nacional o territorial, divididos entre independientes y planta. Y creemos que es una discusión muy relevante en términos del tamaño del Estado y de la composición de su empleo. Entonces, si se dan cuenta, los independientes del orden nacional, que son el gobierno nacional, más o menos mantuvo su tamaño, el porcentaje de trabajadores independientes, que pasó del 41 al 45% en esos años. Se ha mantenido estable y entonces es un poco menos de la mitad las personas contratadas de manera independiente en el Estado, en el sector central. Pero en el territorial pasó del 51 al 63 y es básicamente, y es una mezcla de que sí pudo haber crecido, pero también que se sinceraron las cifras, dada la obligatoriedad de inscribir a las personas que están contratadas por prestación de servicios. Entonces, lo que muestra esto es básicamente que sí el Estado, un poco, más o menos la mitad, puede estar, la mitad de su nómina es a través de prestación de servicios o de trabajo independiente, y que básicamente eso porcentaje es mucho mayor en las entidades territoriales, que es donde hay más descontrol en cifras y autonomía en ese tipo de cosas. Esto es lo que les quería decir. Espero que les haya motivado para que vean en detalle el libro, que tiene muchos más detalles desarrollados. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Y entonces invitamos a la doctora Olga Lucía Acosta, experta de la oficina de CEPAL, para que hagan los comentarios sobre este segmento. Bueno, buenos días. Yo voy a comenzar mencionando el anterior estudio que hizo Fasecolda, que también tuvieron la generosidad, tanto el doctor Jorge Humberto Botero como Hernán, de invitarme a comentarlo. Me pareció interesante y por ahí fue que arranqué. Luego, no soy tan juiciosa y no hice el caso de referirme exclusivamente a los capítulos que acaba de explicar Norberto, porque me pareció interesante y seguir revisando los distintos capítulos. Ayer cuando me llegaba la presentación de Norberto, pues entendía, y él ha hecho una presentación muy atractiva de lo que encontramos allí. En realidad fue el 25 de septiembre del 2014 que lanzaba Fasecolda el análisis del mercado laboral en Colombia y que hablábamos de formalidad, ¿no? Una nueva cara de la formalidad, era como se llamaba. Y se describió, como hoy el libro que se lanza, en forma clara y didáctica, las características del mercado laboral, la alta informalidad laboral, pero además las causas de esa situación, los elevados costos no laborales asociados a la nómina, el alto valor del salario mínimo, que ha sido una decisión pues bastante compleja y delicada en el caso colombiano, pero también toda la referencia a los temas de los subsidios y de la política social, si promueve o no informalidad. En ese momento, yo, más que experta del mercado laboral, creo que aquí son Norberto y Estefano y muchos de ustedes que reconozco, a mí me interesa la política social y cómo se arma la arquitectura de todo eso que hacemos mucho en política social para lograr tener resultados que sirvan para el bienestar de las personas, que es en últimas el enfoque de eso. En ese momento les contaba cómo el gobierno y particularmente Planeación estaba diseñando una arquitectura, estábamos tratando de mirar y cómo incluíamos el sistema de riesgos en esa arquitectura, el sistema de protección social, y había una gran preocupación creciente, y creo que hoy permanece, sobre el empleo rural. Hemos escrito, hay mucha receptividad de los organismos, del ministerio, en ver cómo se consolida ese piso de protección social que debemos
y que me parece importante mencionarlo, aunque se trata del... Entonces, simplemente yo hice una guía para no irme por las ramas, es muy concreto y muy corto, como el tiempo que nos han pedido respetar. El empleo es la llave maestra del desarrollo, pero, voy a decir cuál es el pero. ¿Cuáles son unos aspectos destacados del estudio? Voy a pasar muy rápido, pues porque están haciendo las presentaciones, y solamente algunas pistas. Norberto decía, bueno, hay una agenda de investigación enorme que pone de presente el estudio, y a mí se me ocurrieron un par de cosas. Espero no chiviar ni al director del DANE ni a Estefano, porque ayer de Chile me mandaban el estudio de Estefano, de un gran trabajo que precisamente Ítalo acaba de sacar, Salazar y Chacaltana, sobre formalidad, que me parece de una riqueza, y es generoso, digamos, hoy mencionarlo aquí en este. Bueno, ¿por qué decimos, y esto lo dice CEPAL y están las fuentes citadas desde los últimos años, en las últimas 2 décadas de desarrollo económico y social de América Latina, el empleo ha sido el empleo? Nos ha costado trabajo a los que trabajamos en política social decir es el empleo, porque estábamos muy fijos en qué era la política social. Es el empleo el eje de la integración social y económica. Norberto me asiente porque sabe las discusiones de política social en planeación nacional sobre ese tema, ¿no? El factor determinante para aumentar los ingresos de los hogares más pobres. El 80% de los ingresos totales de las familias provienen del trabajo. Estos son datos de CEPAL, de un promedio de América Latina. 74% en el caso de los hogares pobres, o 64% en el caso de los pobres extremos. Lo complementan obviamente transferencias que reciben de los subsidios condicionados del gobierno. CEPAL ha declarado desde comienzos de esta década, un poco antes quizás, ha sido la formalización del empleo, mejores ingresos, más protección social, mayor acceso a las mujeres, de las mujeres al mercado de trabajo, y políticas sociales activas, lo que ha estado presente en esa reducción fabulosa, pues que en el caso de Colombia es muy importante, y hay que destacarlo, de las cifras en materia de pobreza. Entonces, lo digo con toda tranquilidad porque yo vengo desde las políticas sociales a decir, mire, es el trabajo. Sí, las políticas sociales juegan roles de red de protección, ¿no? Pero no son las que nos van a solucionar los temas definitivos de pobreza en el país. Entonces, me parece muy importante y es una herramienta fundamental para la igualdad. Pero, ahí viene el pero. Pero el mundo de trabajo, como lo muestra en muchas secciones del libro, también produce y agrava desigualdades. Porque sigue siendo el eslabón que vincula una estructura productiva altamente heterogénea. En los ejemplos que se muestran en el libro está claramente, y ahora Norberto lo mostraba, y con alto peso en el sector de baja productividad. Me hubiera gustado, lamento no haber puesto una gráfica que usamos mucho, en donde nos muestra que el 70% del PIB en América Latina genera el 10% del empleo, porque es el empleo del que hablaba ahora el director del DANE, pues productivo, y que genera el 70%, o entre el 60 y el 70% del PIB. En cambio hay otro trabajo que no es tan productivo, que no lo peleamos todos los días, que genera otro porcentaje, y llegamos a la cifra impresionante de que más del 50% del empleo solo genera el 10% del PIB. Entonces hay una gráfica maravillosa que mostramos mucho, en donde muestra la asociación de la riqueza o de lo que produce la economía todos los años con el empleo que genera. Entonces tenemos una inmensa masa de poderosa energía que desaprovechamos, porque solo produce el 10% de lo que hay. Por eso es que decimos que es una estructura altamente heterogénea. El otro tema es que hay una alta desigualdad en el ingreso de los hogares, hay una distribución muy desigual de las ganancias de productividad y una alta desigualdad también en las formas de inserción laboral, por precariedad y por lo que llamamos, yo siento que somos los economistas los que hemos llamado así, informalidad. Hasta ahí el mundo del trabajo. ¿Qué aspectos destaco yo del estudio? Uno, enfocarse en la formalidad.
como yo creo que nos pasa un poco, señor director del DANE, en pobreza. Miramos demasiado y con mucho énfasis y con mucho interés y con mucha preocupación los pobres, pero creo que tenemos que fijarnos en otras capas de la población. Primero porque hay otras que requieren también de diferentes políticas sociales, pero hay también contribuciones muy importantes que pueden hacer a que solucionemos los problemas. Que el 42% en 2017, la cifra que acaba de dar Norberto, según la afiliación del Sistema General de Riesgos Laborales, el mayor crecimiento de la formalidad en el sector construcción. Yo anotaba aquí mientras Norberto hablaba, yo creo que antes no estaban tan... Era cierto, dijéramos, fue que nos quedamos con una historia vieja, la afiliación y la mayor formalización del sector constructor. Lo digo porque he trabajado con las cifras desde hace mucho tiempo. La participación creciente de las mujeres, la pérdida de participación de Bogotá y aumento de la región Caribe, que destaca un elemento que también destacaba el anterior informe de Fasecolda, que era la diversidad regional. No, yo creo que hablamos demasiado de los promedios, señor viceministro, y una preocupación central del gobierno es cómo atendemos de manera diferente las regiones, porque son distintas y porque esas características de formalidad e informalidad en que desafortunadamente nos movemos en esa dicotomía nos muestran eso. Sin duda, Norberto hizo una larga, no me voy a referir en detalle a las normas que obligan la afiliación al sistema de riesgos. Sin duda es eso lo que explica fundamentalmente. Ahora voy a dar una pista de cosas que no hemos mirado para esa agenda de investigación, y la concentración de la formalidad en empresas de mayor tamaño. Leí con mucho cuidado, pero no tengo ningún comentario porque apenas estoy trabajando el tema, me interesa mucho y me parece muy bien tratado en la calificación de la discapacidad o limitación genérica en salud, que es otro de los capítulos. La medición más rigurosa del empleo del sector público. Ahí lo único que tengo que decir es, siendo secretaria técnica de la Comisión de Gasto Público a finales de los 90, teníamos mucha más información del sector público, ¿no? Entonces es un jaloncito, un alfilercito al gobierno y a sus instituciones de que pues el empleo público es importante. Saber eso que nos mostraban, por ejemplo, de las regiones, va a tener que ver con todas las normas que limitan pues el crecimiento de plantas asociado a los ingresos de libre destinación que tienen los municipios y departamentos, que conviene saberlo. Bueno, no, tampoco quiero referirme muy en detalle, pero quise destacar el tratamiento que se da y la explicación muy rigurosa sobre el Sistema General de Riesgos Laborales y sus ventajas como modelo de aseguramiento. Con aseguramientos, con clasificaciones medibles, donde opera competencia entre compañías y se desarrolla un pilar fuerte en prevención. Parece que no se ha dicho aquí todavía la palabra prevención, y el documento, yo que intento es llamar la atención en aspectos muy importantes para mencionarlo, es ese tema, por ejemplo, de prevención. Y algo que me interesa mucho, y por eso no les hice caso a Hernán en eso, son los nuevos modelos de vinculación laboral, surgidos de la crisis del 2009, pero también de innovaciones tecnológicas y de cambios disruptivos en el empleo y los desafíos que ellos plantean para la protección social. Creo que para nadie que no siga prensa o radio o cualquier medio de información sabrá el debate hoy con nuestros rapitenderos y nuestros conductores de Uber y distintas formas de economía colaborativa, pero que entonces quieren ser, mejor dicho, ahí hay un trabajo muy importante, que es economía colaborativa, pero que es también, les recomiendo, de York, que sacó una linda separata de esas dominicales sobre The Gig Economy. Gig Economy, en música lo traducen como concierto, pero es más el toque. Cuando invitan a un músico por ahí suelto a un toque, eso es Gig Economy. O economía de plataformas, o empleo contingente y empleo alternativo. Y sin duda, ya paso a las pistas muy rápido y no se preocupen que no me paso mucho, el envejecimiento de la población. Yo creo que el documento hace una contribución fundamental. Tampoco voy a quitarle el tema a Estefano.
la edad prospectiva, el efecto de envejecimiento y el efecto de longevidad. Yo no lo había visto así y trabajé en parte pues, en la concepción del estudio Colombia Envejece de FEDesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha. Me pareció leer con me gustó mucho el tema del efecto de longevidad. No es lo mismo tener 60 años en 1940 que tener 60 años hoy. Tenemos perspectivas distintas. Yo creo que si logramos transmitir eso a la población, podríamos hacer mejorar el tema de la discusión de la reforma pensional que necesitamos. Si logramos entender eso perfectamente. Las pistas, esta era la chiviada, señor director del DANE. Esta gráfica la presentó ayer en la rueda de prensa. Yo tan pronto lo vi y dije, miércoles, está el director del DANE y yo no le iba a contar que yo iba a decir esto. No, lo único que iba a decir es que esto nos tiene que animar, dijéramos, la presentación que se hace. Yo lo estoy usando para decir dos cosas. Una, defender estas cifras y las cifras que se están haciendo, pero también decir la gran preocupación que debemos sentir todos porque estos ejercicios tienen que hacerse con la frecuencia que estiman los países, ¿no? Generalmente cada 10 años. Nosotros no hemos sido tan juiciosos por falta de plata, pero eso tiene que volverse una prioridad. Entonces aquí todos estos son sus aliados, señor director del DANE, para esto, pero estas nuevas cifras van a volverse nuestros denominadores en muchos de nuestros trabajos y tenemos que empezar, darle tiempo primero al DANE para que nos acabe de confirmar, pero son las cifras que están saliendo de un ejercicio del DANE. Esto sí era chiviada al director del DANE. Él ya dijo, quiere un índice multidimensional de la informalidad. Yo lo planteaba como una nueva misión de medición de la informalidad, con una gran autocrítica a lo que hemos hecho los economistas, que es decir, formal e informal. Existen grados de formalidad. Y ya lo empezábamos a ver. Desafortunadamente la vida nos llevó a todos por diferentes caminos, pero Juan José Chavarría en el Rosario, con un grupo de investigadores maravilloso, definió como unos términos de una misión de informalidad que espero, no es una presión aquí para el director del DANE, pero pues que eso hay que hacerlo. No está destacado y yo creo que sería, pues que es muy importante hacerlo, el rol de la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones respecto a la afiliación. Ese efecto en la formalidad, creo que Estefano algunas cifras tiene, de la UGPP. No se menciona, o no lo vi. Sí, pues yo tampoco pues revisé. Y me parece muy importante, porque creo que al tiempo que hay leyes y todo, hay que ver quién las hace cumplir. Y en eso somos bastante descuidados y me parece que vale la pena. Eso es parte de la agenda complementaria, Norberto. Dos cosas más. Uno, sobre las nuevas formas de empleo en el siglo XXI. No solo es en los países desarrollados. Muchos de ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de asistir a la entrega del informe del Consejo Privado de Competitividad la semana anterior. Estuvo Acemoglu y dio una conferencia maravillosa. Maravillosa porque dijo eso exactamente, ¿no? Aquí dicen, no nos preocupamos porque es que automatización y robots aquí pues muy lindo, pero no, porque también los países que sí los van a adoptar van a empezar a competir con los productos que nosotros exportamos, entonces más vale que nos preocupemos. Ya está en México, pérdida de empleo de tareas repetitivas, industria automotriz en México. Les tengo buenas noticias. CEPAL y la OIT publican una coyuntura semestral, sí. Y la más reciente nos da una gran noticia, una transición hacia la sostenibilidad energética crearía más de 1 millón de empleos en América Latina hacia el 2030. En ese mismo horizonte, la evolución hacia una economía circular que valorice la durabilidad de los materiales y la capacidad de reparación y remanufactura y reutilización y reciclaje, generaría 4.8 millones. Eso es para decir que que el paso a energías más limpias y el paso a la descarbonización de la economía puede venir asociada a buenos empleos. Entonces el temor de empleo, yo le pasé esta sugerencia ya al plan de desarrollo y les dije, midan eso, quizás en empleo podamos tener una mejor conversación entre minería y eso.
Y termino con la resignificación del envejecimiento, así lo llamo. Y creo que eso es lo que hace precisamente ese capítulo, resignificar lo que eso significa hoy hablando de longevidad. Tengo que citar también, Ítalo, la coyuntura de mayo de OIT-CEPAL, porque muestra que las personas mayores de 60 años están participando en el mercado laboral, ¿no? Están participando, dice el informe, se requiere saber si lo hacen porque sus pensiones no son suficientes o porque no las tienen esa protección en la vejez. Pero en América Latina, las personas mayores de 60 años, el 35.4% está participando, y cuando el rango de edad es entre 65, un 39%, y los mayores de 70, un 20%. Entonces, ¿de dónde una agenda complementaria en varios de los aspectos de esa interesante publicación que hoy, la cual agradezco? Perdón por pasar. Doctora Galicia, muchísimas gracias. Como siempre, su conocimiento, sus comentarios nos abren otras perspectivas, y el análisis juicioso de ambos libros pues ha hecho también poner aquí un tema de reflexión para todos nosotros, temas que seguramente no vemos como los estábamos analizando. Muchísimas gracias.